Solo necesito un lugar para dormir, imploró la joven al apache que nunca aceptaba extraños. Pero lo que comenzó como una noche de refugio se convirtió en la historia de amor más inesperada que cambiaría sus vidas para siempre. La puerta se cerró con un golpe que resonó como un disparo en el silencio de la madrugada. Luz se quedó inmóvil frente a la casa, donde había nacido, donde había crecido, donde hasta hace una hora creía que tendría siempre un hogar. Sus pocas pertenencias yacían esparcidas en el suelo polvoriento. Una manta raída, algunas ropas y la fotografía arrugada de su abuela, la única persona que la había amado verdaderamente en este mundo. «No quiero volver a verte nunca más», había gritado su madrastra desde el otro lado de la puerta, su voz cargada de un odio que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. «Después de lo que hiciste ya no eres parte de esta familia». Luz recogió sus cosas con manos temblorosas. A los 19 años, había perdido todo en una sola noche. La acusación había sido falsa, la prueba inventada, pero la verdad no importaba cuando el orgullo familiar estaba en juego. Su padre había permanecido en silencio mientras su nueva esposa dictaba sentencia, y ese silencio dolía más que todos los gritos del mundo. El frío de la montaña se colaba a través de su vestido gastado mientras caminaba por el sendero que se alejaba del pueblo. Sus pies descalzos pisaban las piedras filosas, pero el dolor físico era nada comparado con la herida que sangraba en su pecho. Cada paso la llevaba más lejos de la única vida que había conocido, hacia un futuro incierto que la aterrorizaba. Las lágrimas habían dejado de brotar hace horas. Ya no quedaba nada dentro de ella excepto un vacío que parecía crecer con cada respiración. Recordó las palabras crueles de su madrastra. «Siempre supimos que no servías para nada. Tu madre murió avergonzada de ti, y ahora nosotros también». El sendero serpenteaba hacia arriba, entre pinos que susurraban secretos al viento nocturno. Luz no tenía destino, solo la necesidad desesperada de alejarse del lugar donde su corazón había sido destrozado en 1000 pedazos. Sus piernas temblaban de frío y agotamiento, pero seguía caminando porque detenerse significaba rendirse, y aún no estaba lista para eso. Fue entonces cuando vio la luz. Una cabaña de madera se alzaba entre los árboles, aislada del mundo como si fuera un refugio secreto. De su chimenea salía humo tibio que se elevaba hacia las estrellas, y por la ventana se filtraba un resplandor dorado que prometía calor y seguridad. Luz sintió que las fuerzas la abandonaban completamente. Sus rodillas cedieron y cayó sobre la tierra húmeda, contemplando esa imagen de hogar que le parecía un espejismo. Se acercó arrastrando los pies, cada paso requiriendo una voluntad que ya no sabía de dónde sacaba. Cuando llegó a la puerta, se quedó allí durante largos minutos, reuniendo el valor para llamar. El orgullo luchaba contra la desesperación, pero la necesidad era más fuerte. Tocó suavemente. El sonido resonó en el interior, seguido de un silencio que le heló la sangre. Luego escuchó pasos pesados acercándose, y la puerta se abrió lentamente. El hombre que apareció en el umbral le quitó el aliento. Era alto y fuerte, con rasgos que hablaban de herencia apache y ojos oscuros que parecían ver directamente al alma. Su cabello negro caía sobre sus hombros, y en su rostro había líneas que contaban historias de dolor y soledad. Pero lo que más la impactó fue la expresión de sorpresa absoluta que cruzó sus facciones al verla. «¿Qué quieres?», preguntó con voz ronca, como si no hubiera hablado con nadie en mucho tiempo. Su tono no era cruel, pero tampoco era amable. Era la voz de alguien que había aprendido a desconfiar del mundo. Luz intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. El frío, el agotamiento y la emoción la habían dejado muda. Solo pudo mirarlo con ojos suplicantes mientras temblaba como una hoja al viento. «No acepto visitas», declaró él, comenzando a cerrar la puerta. «Busca ayuda en el pueblo. Solo necesito un lugar para dormir», logró susurrar finalmente, su voz quebrada pero desesperada. «Por favor, no tengo a dónde ir». Tupac se detuvo. Había algo en esa voz rota que lo atravesó como una flecha. La estudió más detenidamente. El vestido empapado, los pies descalzos sangrando, los ojos hinchados de llorar. Esta no era una visitante curiosa o alguien que buscaba favores. Esta era una alma perdida, tal como él había sido una vez.
No soy de los que ayudan a extraños, murmuró, pero su voz había perdido dureza. Especially no a las mujeres jóvenes. Trae problemas. Ya no me quedan problemas por traer, respondió Luz con una sonrisa triste que le partió el corazón. Ya perdí todo lo que podía perder. Esas palabras resonaron en el pecho de Tupac como un eco de su propio pasado. Reconoció en ella el mismo vacío que él había cargado durante años, la misma sensación de estar completamente solo en el mundo. Luchó consigo mismo, todas sus defensas, gritándole que cerrara la puerta y la dejara partir. Había construido esa soledad cuidadosamente. Había elegido ese aislamiento para protegerse. Pero cuando la vio tambalearse y casi caer, algo en su interior se quebró. Una noche, gruñó, apartándose para dejarla pasar. Mañana te vas. Luz entró a la cabaña con pasos vacilantes, como si no pudiera creer que alguien le hubiera mostrado compasión. El calor la envolvió inmediatamente, y por primera vez en horas sintió que podía respirar. La cabaña era simple pero acogedora, con muebles de madera hechos a mano y un fuego crepitando en la chimenea. «Hay mantas en el sofá», dijo Tupac sin mirarla, dirigiéndose hacia lo que parecía ser la cocina. «No toques nada más». Luz se acomodó en el sofá, envolvió su cuerpo tembloroso en las mantas que olían a pino y a algo más que no podía identificar. Por primera vez desde que había salido de casa, se sintió segura. Cerró los ojos y dejó que el calor la calmara, pero el sueño no llegaba. Cada vez que estaba a punto de dormirse, los eventos de la noche la asaltaban de nuevo. Desde la cocina llegaban sonidos suaves, el chisporroteo de algo cocinándose, el tintinear de utensilios. Un aroma delicioso comenzó a llenar el aire, haciendo que su estómago gruñera dolorosamente. No había comido nada desde el desayuno, pero el hambre había sido opacada por el dolor emocional. Tupac reapareció llevando un plato humeante. «Come», ordenó, colocándolo en la mesa de centro frente a ella. «Luego duermes». Era una sopa de verduras con trozos de carne tierna que olía como el cielo. Luz lo miró con ojos llenos de gratitud que lo incomodó visiblemente. «¿Por qué?», preguntó suavemente. «¿Por qué me ayudas si no ayudas a nadie?». Tupac se quedó inmóvil durante un largo momento, luchando con demonios que solo él conocía. «Porque una vez alguien me cerró la puerta cuando más lo necesitaba», respondió finalmente, su voz apenas un murmullo, «y nunca se lo perdoné». Con esas palabras, desapareció en su habitación, dejándola sola con la comida y un corazón que comenzaba a latir de manera diferente. Mientras comía esa sopa que sabía a esperanza, Luz no podía imaginar que había encontrado no solo refugio para una noche, sino el lugar donde su vida tomaría un rumbo completamente nuevo. El fuego crepitaba suavemente, las mantas la mantenían caliente, y por primera vez en su vida se sintió en casa en el lugar menos esperado, la cabaña de un extraño que, como ella, guardaba heridas profundas en el corazón. Luz despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana de la cabaña. Por un momento, no recordó dónde estaba. La sensación de calidez y seguridad le resultaba tan extraña que pensó que estaba soñando. Pero entonces volvieron los recuerdos de la noche anterior como una avalancha. La expulsión, el camino en la montaña, la puerta que se había abierto cuando más lo necesitaba. Se incorporó lentamente, envuelta aún en las mantas que olían a pino y a algo más profundo, más masculino. La cabaña estaba silenciosa, pero del otro lado de la pared llegaban sonidos suaves que no podía identificar. Se levantó con cuidado, doblando las mantas con precisión antes de acercarse cautelosamente hacia la fuente del ruido. La cocina la dejó sin aliento. Era como entrar a otro mundo. Cada superficie brillaba de limpieza. Los cuchillos colgaban en orden perfecto, y hierbas secas pendían del techo, creando un aroma que despertaba todos los sentidos. Pero lo que más la impactó fue ver a Tupac trabajando frente a la estufa, sus movimientos tan fluidos y precisos que parecían una danza. Sus manos grandes y callosas manejaban los ingredientes con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda. Cortaba verduras en juliana perfecta, sus cuchillos moviéndose tan rápido que apenas se veían, creando montañitas de colores vibrantes sobre la tabla de madera. El sonido rítmico del acero contra la madera era casi hipnótico. «¿Siempre te levantas tan temprano?», preguntó sin voltear, como si hubiera sentido su presencia desde el momento en que se acercó.
Luz se sobresaltó. Sí. En casa siempre me levantaba con el sol para ayudar con las tareas. Se detuvo, dándose cuenta de que ya no tenía casa. Perdón por molestarte. Puedo irme si quieres. Tupac se volvió entonces, estudiándola con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. A la luz del día, Luz pudo apreciar mejor sus facciones. Pómulos altos que hablaban de herencia apache, una mandíbula fuerte marcada por una cicatriz que se perdía bajo su camisa y una expresión que había aprendido a ocultar emociones profundas. «Dijiste que no tenías a dónde ir», declaró, volviendo a su trabajo. «¿Era mentira?» «No era mentira», respondió ella suavemente, observando cómo sus manos creaban magia con ingredientes simples. «Pero tampoco quiero abusar de tu bondad. Ya hiciste más por mí de lo que nadie ha hecho en mucho tiempo». Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Tupac. «Bondad», repitió como si la palabra le supiera extraña en la boca. «Hace mucho que nadie me acusa de eso». El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Luz se encontró fascinada por la forma en que él trabajaba, como si la cocina fuera su territorio sagrado donde cada movimiento tenía un propósito. Estaba preparando lo que parecía ser una versión elaborada de huevos revueltos, pero con hierbas y especias que llenaban el aire de fragancias exóticas. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?», se atrevió a preguntar. Tupac se tensó visiblemente. Sus manos se detuvieron por un momento antes de continuar batiendo los huevos con más fuerza de la necesaria. «En muchos lugares», respondió finalmente. «Cuando no tienes hogar, aprendes a hacer que cualquier ingrediente sepa a algo que valga la pena vivir». Esas palabras golpearon a Luz como un puño en el estómago. Reconoció en ellas el eco de su propia situación, la comprensión de alguien que había estado perdido y solo. «¿Tú también perdiste tu familia?», la pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Tupac sirvió los huevos en 2 platos, añadiendo elementos que Luz no reconocía pero que olían como el cielo. Cuando se volteó hacia ella, sus ojos tenían una profundidad que hablaba de heridas que nunca habían sanado completamente. «Come», ordenó, evitando la pregunta. «Después decidiremos qué hacer contigo». Se sentaron a la mesa en silencio, pero esta vez no era el silencio tenso de la noche anterior. Era algo diferente, como si ambos estuvieran evaluando al otro, tratando de descifrar los secretos que guardaban sus corazones rotos. Luz probó el primer bocado y casi gimió de placer. Era la comida más deliciosa que había probado en su vida. «Esto es increíble», murmuró, tomando otro bocado. «Es como si cada sabor contara una historia». Tupac la observó comer con una expresión que no sabía cómo interpretar. «Mi abuela decía que la comida es el lenguaje del alma», comentó suavemente, «que cuando cocinas con el corazón, alimentas más que el cuerpo». «Tu abuela era muy sabia», respondió Luz, notando cómo la mención de la anciana suavizaba las líneas duras alrededor de sus ojos. «La mía también cocinaba así. Podía hacer que una papa simple supiera a fiesta». «¿Qué le pasó?», preguntó él, y por primera vez su voz tenía una calidez genuina. «Murió cuando yo tenía 15 años», explicó Luz, una sonrisa triste curvando sus labios. «Era la única que me defendía cuando las cosas se ponían difíciles en casa. Después de que se fue, todo cambió». Tupac asintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que significaba perder al único ancla en un mundo hostil. «La mía me enseñó que cocinar era una forma de mantener viva la memoria de quienes amamos. Cada plato que preparo lleva un pedacito de ella». Terminaron de comer en un silencio más cómodo, cada uno perdido en recuerdos que dolían pero también consolaban. Cuando Luz se levantó para lavar los platos, Tupac la detuvo con un gesto. «Yo me encargo», dijo firmemente. «Esta es mi cocina». «Podría ayudarte», se ofreció ella, notando la montaña de utensilios que había usado para preparar esa comida aparentemente simple. «Sé lavar platos y cortar verduras. Mi abuela me enseñó lo básico antes de...» «No», la interrumpió, pero su tono no era cruel. «No estoy acostumbrado a tener ayuda. Prefiero hacer las cosas a mi manera». Luz retrocedió, pero no pudo evitar sentirse herida por el rechazo. Tupac debió notar su expresión porque añadió más suavemente. «No es personal. Simplemente he estado solo mucho tiempo. No sé cómo funciona esto de tener a alguien más aquí». «Entiendo», respondió ella, aunque no estaba segura de si realmente lo entendía.
¿Quieres que me vaya? Tupac la estudió durante un largo momento, como si estuviera luchando una batalla interna. Luz pudo ver el conflicto en sus ojos. El deseo de soledad peleando contra algo más profundo que él mismo parecía temer nombrar. «Hay una tormenta que viene», declaró finalmente, gesticulando hacia la ventana donde las nubes se acumulaban en el horizonte. «Durará al menos 2 días. Puedes quedarte hasta que pase». El corazón de Luz se aceleró, aunque no estaba segura si era de alivio o de algo más complicado. «¿Estás seguro? No quiero ser una molestia». «Ya eres una molestia», respondió él con una sonrisa tan breve que casi se la perdió. «Pero supongo que puedo soportar 2 días más». Esa noche, mientras Luz se acomodaba nuevamente en el sofá y escuchaba a Tupac moverse por su habitación, no pudo evitar sonreír. Por primera vez desde que había salido de casa, sentía que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. No sabía qué era lo que había en ese hombre solitario que la hacía sentir segura, pero algo en su interior le decía que había encontrado exactamente donde necesitaba estar. Afuera, la tormenta comenzó a rugir, pero adentro de la cabaña, 2 almas heridas empezaban a sanar sin saber que estaban sanando juntas. La tormenta rugía afuera como una bestia furiosa, azotando las ventanas de la cabaña con gotas que sonaban como piedras contra el cristal. Era el segundo día que Luz permanecía allí, y cada hora que pasaba, la tensión entre ella y Tupac se volvía más palpable. No era una tensión incómoda, sino algo diferente, algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Luz había pasado la mañana observándolo cocinar desde la distancia, fascinada por la forma en que transformaba ingredientes simples en obras de arte comestibles. Tupac preparaba cada comida como si fuera su última oportunidad de crear algo hermoso en el mundo, con una concentración que rayaba en lo sagrado. «¿Por qué no abres un restaurante?», preguntó ella de repente, rompiendo el silencio que se había vuelto su compañía constante. «Con tu talento, podrías tener el mejor restaurante de todo el territorio». Tupac se detuvo en medio de picar cilantro, sus nudillos blanqueándose alrededor del mango del cuchillo. «Los restaurantes son para gente que quiere estar rodeada de otros», respondió sin levantar la vista. «Yo elegí estar solo, pero cocinar es un acto de amor», insistió Luz, acercándose un paso más a la isla de la cocina. «¿De qué sirve tanto talento si solo lo disfrutas tú? El amor duele», declaró él con una firmeza que cortó el aire como una navaja. «Es mejor evitarlo por completo». Las palabras colgaron entre ellos como una barrera invisible. Luz sintió el peso de una historia no contada, de heridas que corrían tan profundo que habían cambiado la forma en que él veía el mundo. Pero en lugar de retroceder, algo en su interior la empujó a acercarse más. «¿Puedo ayudarte?», preguntó suavemente, señalando las verduras que esperaban ser preparadas. «Prometo no estorbar». Tupac la miró durante un largo momento, sus ojos oscuros evaluando algo que ella no podía descifrar. Finalmente, empujó un cuchillo más pequeño hacia ella. «Solo las zanahorias», gruñó. «Y córtalas como yo te enseñe, no como creas que debe ser». El corazón de Luz saltó de alegría mientras tomaba el cuchillo. Sus dedos rozaron brevemente los de él cuando le pasó el utensilio, y ambos sintieron una descarga eléctrica que los tomó por sorpresa. Tupac retiró su mano rápidamente, como si se hubiera quemado. «Primero así», murmuró, posicionando sus manos sobre las de ella para mostrarle el ángulo correcto. Su proximidad la envolvió en un aroma a especias y a algo puramente masculino que la hizo temblar. «La presión debe ser firme pero no agresiva. Deja que el cuchillo haga el trabajo». Luz apenas podía concentrarse en las zanahorias con él tan cerca. Sentía el calor de su cuerpo irradiando contra su espalda, su respiración rozando su oído cuando le daba instrucciones. Era la primera vez que alguien la tocaba con ternura desde la muerte de su abuela, y la sensación era abrumadora. «Así», susurró él, guiando sus movimientos. «¿Ves cómo cada corte es uniforme? Eso hace que se cocinen parejos, que cada bocado tenga la misma textura». Trabajaron en silencio durante varios minutos, sus cuerpos moviéndose en una sincronía que parecía natural, como si hubieran hecho esto miles de veces antes. Luz descubrió que tenía un talento natural para seguir sus instrucciones, anticipando lo que él necesitaría antes de que se lo pidiera. «¿Dónde aprendiste a moverte así en una cocina?», preguntó Tupac de repente,
observándola mientras ella picaba cebolla con técnica sorprendentemente buena. «Mi abuela», respondió Luz, una sonrisa nostálgica curvando sus labios. «Decía que una mujer que no sabía cocinar era como un pájaro que no sabía volar. Me enseñó que cada ingrediente tiene alma y que nuestro trabajo es ayudarlos a cantar juntos». Tupac se detuvo completamente, el tenedor suspendido a medio camino hacia la sartén. «Mi abuela decía exactamente lo mismo», murmuró, una expresión de asombro cruzando su rostro. «Decía que cocinar era como dirigir un coro donde cada sabor tenía que encontrar su nota perfecta». Sus ojos se encontraron por encima de los ingredientes, y por un momento, el mundo se detuvo. Era como si hubieran encontrado un lenguaje secreto que solo ellos dos entendían. Una conexión que trascendía las palabras y se arraigaba en algo mucho más profundo. «Enséñame a hacer esa salsa», pidió Luz suavemente, señalando la mezcla aromática que él estaba preparando. «Huele como si tuviera historia». «Tiene historia», confirmó él, moviéndose para hacer espacio para ella junto a la estufa. «La receta viene de mi bisabuela. Se supone que solo se enseña a la familia». «Entiendo si no puedes», comenzó a decir ella, pero él la interrumpió. «Pero creo que ella habría querido que alguien más la conociera», continuó, una sonrisa triste tocando las comisuras de su boca. «Especialmente alguien que entiende que cocinar es más que mezclar ingredientes». Durante la siguiente hora, Tupac le enseñó los secretos de esa salsa ancestral. Le mostró cómo tostar las especias hasta que liberaran su esencia, cómo combinar los chiles para crear capas de sabor que se desplegaran lentamente en el paladar, cómo el tiempo y la paciencia eran tan importantes como cualquier ingrediente. Luz absorbía cada detalle como una esponja, pero más que eso, absorbía la forma en que él se transformaba cuando hablaba de cocina. Las líneas duras de su rostro se suavizaban. Sus ojos se encendían con una pasión que había estado enterrada bajo capas de dolor y soledad. Era como ver a un artista volver a tocar su instrumento después de años de silencio. «Prueba», le ordenó, ofreciéndole una cuchara con la salsa terminada. Luz la probó y cerró los ojos, dejando que los sabores bailaran en su lengua. Era como probar la historia misma, rica, compleja, con notas que aparecían y desaparecían como recuerdos. Cuando abrió los ojos, encontró a Tupac observándola con una intensidad que la hizo sonrojar. «Es perfecta», susurró. «Es como si cada sabor me contara una historia de tu familia». «Tú la hiciste perfecta», respondió él, su voz más ronca de lo usual. «Yo solo te mostré el camino». En ese momento, el sonido de cascos aproximándose atravesó el rugido de la tormenta. Ambos se tensaron, el momento mágico desvaneciéndose como humo. Tupac se acercó a la ventana, su expresión endureciéndose instantáneamente. «Espera aquí», ordenó, dirigiéndose hacia la puerta con pasos que de repente habían vuelto a ser los de un guerrero. Luz sintió que su corazón se aceleraba. A través de la ventana pudo ver figuras a caballo acercándose a la cabaña, y aunque no podía distinguir sus rostros en la tormenta, algo en su interior le gritaba que el peligro acababa de llegar a su refugio temporal. La puerta se abrió con un golpe que hizo temblar toda la cabaña. 3 hombres entraron sin esperar invitación, sus ropas empapadas goteando sobre el suelo de madera. Luz reconoció inmediatamente al que venía al frente. Era Sergio, el hijo del alcalde, un hombre de 30 años conocido por su temperamento violento y su sentido desmedido de superioridad. «Tupac», gruñó Sergio, escaneando la cabaña hasta que sus ojos se posaron en Luz. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro. «Veo que tienes compañía interesante». «Esta es mi casa», declaró Tupac, colocándose protectoramente entre Sergio y Luz. «Y tú no eres bienvenido aquí». «Vengo por la muchacha», anunció Sergio, secándose la lluvia de la cara con gesto arrogante. «Su familia me encargó encontrarla. Parece que has estado ocultando a una fugitiva». El mundo de Luz se desplomó. Había creído que estaba a salvo, que nadie vendría a buscarla tan lejos. Pero debería haber sabido que su madrastra no se conformaría simplemente con expulsarla. Necesitaba asegurarse de que su humillación fuera completa. «Ella no se va a ningún lado», declaró Tupac con una firmeza que cortó el aire como un cuchillo. «Especialmente no contigo». Sergio se rió, un sonido desagradable que llenó la cabaña. «¿Un apache mestizo dándome órdenes? Eso sí que es divertido». Su expresión se volvió peligrosa. «La muchacha viene conmigo, por las buenas o por las malas».
Fue entonces cuando Tupac hizo algo que cambió todo. Se acercó a Luz y tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella de una manera que no dejaba lugar a interpretaciones. «Ella es mi mujer», declaró con voz que resonó como trueno. «Y antes de permitir que se la lleven tendré que estar muerto». El silencio que siguió a las palabras de Tupac fue más ensordecedor que la tormenta que rugía afuera. Sergio miró la mano entrelazada de la pareja con una expresión que mezclaba incredulidad y furia creciente. Sus compañeros se movieron inquietos detrás de él, la tensión en la cabaña volviéndose tan espesa que se podía cortar con cuchillo. «¿Tu mujer?», escupió Sergio con desprecio, su rostro enrojeciendo de indignación. «¿Me estás diciendo que esta fugitiva es tu esposa? ¿Una muchacha de familia decente casada con un salvaje?» Luz sintió la mano de Tupac tensarse alrededor de la suya, pero él no soltó su agarre. Al contrario, la acercó más hacia él, su brazo rodeando su cintura en un gesto protector que la hizo sentir más segura de lo que se había sentido en toda su vida. «Lo que sea que haya sido antes ya no importa», declaró Tupac con voz peligrosamente baja. «Ahora es mía, y yo soy suyo, y tú no tienes derecho a entrar a mi casa a llevarte a mi esposa». «Mentira», rugió Sergio, dando un paso amenazador hacia adelante. «Esta es una farsa. Nadie se casa con una apache en 2 días, especialmente no una muchacha de buena familia como los Herrera». Al escuchar su apellido real, Luz sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su madrastra había contratado a Sergio no solo para encontrarla, sino para llevarla de vuelta para enfrentar quién sabe qué castigo. Pero había algo más en los ojos del hombre que la aterrorizaba. Una posesividad que no tenía nada que ver con cumplir órdenes familiares. «Los Herrera me prometieron su mano», continuó Sergio, su voz volviéndose más peligrosa. «Pagué buen dinero por el privilegio de casarme con ella. No voy a permitir que un mestizo arruine mis planes». Las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar como martillazos en el corazón de Luz. Su expulsión no había sido solo por la falsa acusación. Su madrastra la había vendido a Sergio como si fuera ganado. Y cuando ella había huido, había arruinado una transacción que ya estaba acordada. «Nunca me casaré contigo», declaró Luz, encontrando su voz por primera vez desde que los hombres habían entrado. «Prefiero morir antes que ser tu esposa». La sonrisa que cruzó el rostro de Sergio fue la cosa más fría y cruel que había visto jamás. «Eso puede arreglarse», murmuró, haciendo una señal a sus compañeros. «Si el apache quiere jugar al héroe, podemos darle esa oportunidad». Todo sucedió en segundos. Los 2 hombres se abalanzaron hacia Tupac, mientras Sergio se dirigía hacia Luz. Pero habían subestimado gravemente a su oponente. Tupac se movió como un rayo, sus años de entrenamiento guerrero despertando en un instante. El primer hombre nunca vio venir el puñetazo que lo mandó al suelo, y el segundo solo tuvo tiempo de sacar su cuchillo antes de que Tupac lo desarmara con un movimiento fluido que parecía coreografía. Sergio se detuvo a medio camino hacia Luz, sus ojos dilatándose al darse cuenta de que había traído una navaja a una pelea con un guerrero. «Sal de mi casa», gruñó Tupac, su pecho subiendo y bajando mientras se colocaba entre Sergio y Luz como una muralla humana. «Y no vuelvas jamás. Esto no ha terminado», siseó Sergio, ayudando a sus compañeros a levantarse. «Los Herrera tienen influencia, tienen dinero, tienen conexiones que tú ni siquiera puedes imaginar. Vendremos con más hombres, con autoridades, te quitaremos a la muchacha y te veremos ahorcado por secuestro». «Que vengan», respondió Tupac con calma mortal. «Mi pueblo ha estado luchando contra hombres como tú durante generaciones. No me asustan tus amenazas». Después de que los hombres se marcharon, la cabaña quedó sumida en un silencio que pulsaba con emociones no dichas. Luz temblaba, no de frío sino de una mezcla de terror y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Tupac se había arriesgado todo por ella. Había declarado ante extraños que era su esposa. Había luchado por protegerla. «¿Por qué?», susurró finalmente, su voz quebrándose. «¿Por qué dijiste que era tu esposa? ¿Por qué peleaste por mí?». Tupac se volteó hacia ella, y en sus ojos vio una vulnerabilidad que él había estado tratando de ocultar desde el momento en que ella había llegado a su puerta. «Porque la idea de que te lleven con ese hombre me resulta insoportable», admitió con voz ronca. «Porque en estos 2 días
Has traído algo a mi vida que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué?, preguntó ella, acercándose lentamente hacia él. Luz, respondió él simplemente, y el significado de su nombre nunca había resonado tan profundo. Has traído luz a un lugar que había estado en oscuridad durante años. Luz sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en su vida, eran lágrimas de felicidad pura. Tupac, murmuró, alcanzando su rostro con manos temblorosas. Yo también. Desde que llegué aquí, por primera vez en mi vida me siento como si perteneciera a algún lugar. Él tomó sus manos entre las suyas, esas manos fuertes y callosas que creaban magia en la cocina y que la habían protegido de la violencia. ¿Sabes lo que significa esto?, preguntó suavemente. Si realmente quieres ser mi esposa, no hay vuelta atrás. Sergio no mentía sobre la influencia de tu familia. Vendrán por nosotros. Que vengan, respondió ella, echando sus palabras de vuelta hacia él con una sonrisa valiente. Mi pueblo también ha estado luchando. Contra la pobreza, contra la desesperanza, contra gente que cree que puede comprar y vender personas como si fueran objetos. Ya no tengo miedo. Tupac la estudió durante un largo momento, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Hay algo que necesitas saber, dijo finalmente, su voz volviéndose más grave. Algo sobre por qué vivo solo aquí, por qué evito a la gente. Luz esperó, sintiendo que estaba a punto de conocer la historia que había estado oculta detrás de sus ojos desde el primer momento. Hace 5 años vivía en una reserva con mi tribu, comenzó, sus palabras saliendo lentamente como si cada una le costara un esfuerzo físico. Estaba casado con una mujer llamada Aiyana. Era hermosa, fuerte, todo lo que un hombre podía desear en una esposa. El corazón de Luz se contrajo, pero no de celos. Era dolor por el sufrimiento que podía ver acumulándose en sus ojos. Un día, llegaron soldados, continuó, su voz volviéndose más ronca. Dijeron que había habido ataques a asentamientos blancos, que necesitaban interrogar a todos los hombres jóvenes. Aiyana trató de protegerme. Se interpuso entre ellos y yo. Se detuvo, luchando con las palabras. La empujaron. Ella cayó y se golpeó la cabeza contra una roca. Murió en mis brazos mientras yo no podía hacer nada. Luz sintió que su corazón se partía por él. Sin pensarlo, se acercó y lo abrazó, ofreciéndole el consuelo que sus palabras no podían expresar. Después de eso, no pude quedarme, susurró contra su cabello. Cada lugar me recordaba a ella. Cada persona me recordaba que había fallado en proteger a quien más amaba. Vine aquí para morir lentamente, para desaparecer del mundo. Pero no desapareciste, murmuró Luz contra su pecho. Seguiste viviendo, seguiste cocinando, seguiste honrando su memoria. Hasta que llegaste tú, respondió él, apartándola lo suficiente para mirar sus ojos. Y me hiciste recordar que todavía había razones para vivir, que todavía había amor en el mundo, y que tal vez, solo tal vez, merecía una segunda oportunidad. En ese momento, mientras la tormenta rugía afuera y dentro de la cabaña 2 corazones rotos encontraban la manera de sanar juntos, Luz supo que había encontrado no solo un refugio, sino un hogar. Y Tupac supo que había encontrado no un reemplazo para lo que había perdido, sino algo completamente nuevo y precioso que valía la pena proteger con su vida. ¿Entonces lo dices en serio?, preguntó ella suavemente. ¿Realmente quieres que sea tu esposa? Te quiero como esposa, como compañera, como la mujer que trajo la luz de vuelta a mi mundo, respondió él con total certeza. Si tú me quieres a mí, con todo mi pasado, con todos mis demonios, te quiero, susurró ella, sellando las palabras con un beso que sabía a promesas y a esperanza. Te quiero con todo lo que soy. Afuera, la tormenta comenzó a calmarse, pero adentro, 2 almas que habían estado perdidas en la oscuridad, finalmente habían encontrado el camino hacia la luz. 3 días después de la tormenta, cuando el sol volvió a brillar sobre las montañas pintando el paisaje de oro y esperanza, Luz despertó en los brazos de Tupac, con una sonrisa que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Era el primer amanecer de su nueva vida, y cada rayo de luz que se filtraba por la ventana parecía susurrar promesas de felicidad. Se habían casado la noche anterior según las tradiciones de su pueblo, bajo las estrellas que habían sido testigos silenciosos de su amor naciente.
El anciano Joaquín, un curandero apache que había conocido a la abuela de Tupac, había oficiado la ceremonia con palabras que hablaban de unión no solo de cuerpos, sino de espíritus destinados a caminar juntos por la vida. «Buenos días, esposa mía», murmuró Tupac contra su cabello, su voz cargada de una ternura que la hizo derretirse por completo. «Buenos días, esposo mío», respondió ella, volteándose en sus brazos para mirar esos ojos oscuros que ya conocía tan bien como los suyos propios. «¿Sabes que esta es la primera vez en mi vida que me despierto completamente feliz?» Tupac la besó suavemente. Un beso que sabía a café de la mañana y a promesas cumplidas. La primera de muchas, prometió contra sus labios. «Tenemos toda una vida de amaneceres felices por delante». Se levantaron juntos para preparar el desayuno, y Luz se maravilló de lo natural que se sentía esta nueva rutina. Trabajaban en perfecta sincronía, él preparando tortillas mientras ella batía huevos con las hierbas que habían recolectado juntos el día anterior. Era como si hubieran estado haciendo esto durante años, como si sus almas hubieran estado practicando esta danza mucho antes de que sus cuerpos se encontraran. Mientras cocinaban, llegó el sonido de cascos aproximándose, pero esta vez no trajeron terror, sino curiosidad. Por la ventana vieron a una mujer mayor montando un caballo pinto, seguida por varios miembros de la comunidad apache local. Era María Elena, la matriarca respetada de la tribu cercana, quien había venido a conocer a la mujer que había capturado el corazón del guerrero solitario. «Así que tú eres la muchacha que hizo que nuestro Tupac volviera a sonreír», dijo María Elena con una sonrisa cálida cuando entraron a la cabaña. Sus ojos evaluaron a Luz no con juicio, sino con la sabiduría de alguien que sabía reconocer el amor verdadero cuando lo veía. «Él me salvó a mí primero», respondió Luz con honestidad, sirviendo café recién hecho a sus visitantes. «Me dio refugio cuando no tenía a dónde ir, y luego me dio algo mucho más valioso, me dio un hogar». Los ancianos intercambiaron miradas significativas. Habían estado preocupados por Tupac durante años, viendo cómo se consumía lentamente en su aislamiento autoimpuesto. Pero la mujer que tenían frente a ellos irradiaba una paz y una alegría que era contagiosa, y la forma en que Tupac la miraba hablaba de un amor que sanaba heridas profundas. «Hay noticias del pueblo», anunció Miguel, uno de los hombres que acompañaba a María Elena. «El alcalde y su hijo están reuniendo hombres. Dicen que van a venir por la muchacha, que no van a permitir que una mujer de familia decente esté casada con un apache». Luz sintió que un frío familiar se extendía por su pecho, pero Tupac tomó su mano firmemente. «Que vengan», declaró con calma. «Ya no estamos solos en esto». María Elena se irguió en su silla, sus ojos brillando con una determinación que había visto generaciones de luchas. «Eso es correcto», declaró con voz que resonaba autoridad. «Esta unión ha sido bendecida por nuestros ancestros. Cualquiera que trate de romperla tendrá que enfrentarse a toda la tribu». Durante las siguientes horas, la cabaña se llenó de miembros de la comunidad que venían a conocer a Luz y a ofrecer su apoyo. Trajeron regalos, mantas tejidas a mano, hierbas medicinales, herramientas para la cocina. Pero más que los objetos, trajeron algo mucho más valioso: aceptación y el sentido de pertenencia que Luz había buscado toda su vida. Fue entonces cuando apareció un visitante inesperado. Un carruaje elegante se detuvo frente a la cabaña, y de él descendió una mujer mayor vestida de negro, con porte aristocrático pero ojos cansados. Luz reconoció inmediatamente a doña Carmen, la hermana mayor de su padre, la única persona de su familia que siempre había sido amable con ella. «Tía Carmen», murmuró Luz, corriendo hacia la mujer que la recibió en un abrazo que olía a rosas y a recuerdos de la infancia. «Niña mía», susurró la anciana, apartándola para estudiar su rostro. «Te ves radiante, más feliz de lo que te vi jamás en casa de tu padre». «¿Cómo me encontraste?», preguntó Luz, todavía procesando la sorpresa de ver a su tía en este lugar remoto. «Las noticias viajan rápido», explicó doña Carmen con una sonrisa triste. «Especialmente las noticias de escándalo. Tu madrastra está furiosa, tu padre está confundido, y ese desgraciado de Sergio está reuniendo hombres para venir por ti». Sus ojos se endurecieron. «Pero yo no vine aquí a llevarte de vuelta. Vine a asegurarme de que fueras verdaderamente feliz». Tupac se acercó, colocándose al lado de Luz con esa presencia protectora que ya se había vuelto tan natural.
Doña Carmen lo evaluó con ojos que habían visto mucho mundo, y lo que vio la satisfizo completamente. «Así que tú eres el hombre que robó el corazón de mi sobrina», comentó con aprobación evidente. «Puedo ver por qué. Tienes ojos honestos y manos que conocen el trabajo duro». «Su sobrina me salvó la vida», respondió Tupac con sinceridad total. «Y me dio una razón para vivir nuevamente. La protegeré con mi vida, y haré todo lo que esté en mi poder para hacerla feliz. Eso es todo lo que una tía puede pedir», declaró doña Carmen con satisfacción. Luego, sacó un sobre grueso de su bolso. «Luz, esto es tu herencia de tu abuela. Tu padre nunca te la dio porque tu madrastra se opuso, pero es tuya por derecho. Hay suficiente dinero aquí para que ustedes dos empiecen cualquier negocio que deseen». Luz abrió el sobre con manos temblorosas y casi se desmayó al ver la cantidad. Era más dinero del que había visto jamás, suficiente para vivir cómodamente durante años. «Tía», murmuró con lágrimas en los ojos, «¿por qué haces esto?» «Porque tu abuela me hizo prometer que me aseguraría de que fueras feliz», respondió la anciana con voz quebrada. «Y porque es hora de que alguien en esta familia haga lo correcto». Esa tarde, mientras doña Carmen partía con promesas de visitarlos pronto, Luz y Tupac se sentaron en el porche de su cabaña contemplando las montañas que se extendían hasta el horizonte. En sus manos tenían los planos que habían estado dibujando. Un pequeño restaurante que combinaría las tradiciones culinarias de ambas culturas. Un lugar donde cualquier persona sería bienvenida sin importar su origen. «¿Estás segura de esto?», preguntó Tupac, estudiando los dibujos. «Un restaurante significa estar rodeados de gente todos los días. Significa abrir nuestras vidas al mundo». «Estoy segura», respondió Luz con convicción absoluta. «Tu abuela tenía razón. Cuando cocinas con el corazón, alimentas más que el cuerpo. Imagínate cuántas personas podríamos tocar, cuántas familias podríamos unir alrededor de una mesa con buena comida». Tupac sonrió, esa sonrisa completa que había aprendido a dar solo con ella. «Entonces lo haremos», declaró, besando su frente. «Construiremos algo hermoso juntos». 6 meses después, el restaurante Corazón de las Montañas abría sus puertas en el valle que se extendía entre el pueblo mexicano y la reserva Apache. Era un lugar único donde las familias de ambas culturas venían a compartir comidas que hablaban de tradición, amor y unidad. Luz había florecido como la chef principal, creando platos que contaban historias de dos mundos unidos por el amor. Tupac trabajaba a su lado, su talento complementando el de ella de maneras que sorprendían a todos los que los conocían. Juntos, habían creado algo más que un restaurante. Habían creado un puente entre comunidades que habían vivido separadas durante generaciones. El día de la inauguración, mientras servían a mesas llenas de familias riendo y compartiendo, Luz se detuvo un momento para observar la escena. Vio niños apache jugando con niños mexicanos mientras sus padres conversaban sobre la comida y la vida. Vio ancianos de ambas culturas intercambiando historias y recetas. Vio amor floreciendo donde antes había habido división. «¿En qué piensas?», preguntó Tupac, acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos. «Pienso en lo extraños que son los caminos del destino», respondió ella, recostándose contra su pecho. «Hace un año era una mujer perdida que no tenía nada. Hoy tengo todo lo que siempre soñé y cosas que nunca supe que podía soñar». «El destino no tuvo nada que ver», murmuró él contra su oído. «Fuiste tú quien tuvo el valor de tocar a mi puerta esa noche. Fuiste tú quien eligió quedarte cuando podrías haberte ido. Fuiste tú quien me enseñó que el amor no es algo que se pierde para siempre, sino algo que se puede encontrar nuevamente cuando menos lo esperas». Esa noche, mientras cerraban el restaurante después de un día perfecto, encontraron una sorpresa esperándolos. Sobre la barra, había una canasta llena de flores silvestres y una nota que decía: «Gracias por demostrarnos que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. De parte de toda la comunidad que ahora llama hogar a este lugar». Luz leyó la nota con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le preguntó a Tupac. «¿Qué?», respondió él, limpiando suavemente sus lágrimas. «Que todo comenzó con una simple petición. Solo necesitaba un lugar para dormir», dijo con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Y terminé encontrando un lugar para vivir, para amar,
para crecer, para ser completamente feliz. Tupac la besó bajo la luz suave de las velas que aún ardían en el restaurante. Y en ese beso estaban todas las promesas cumplidas, todos los sueños realizados y todas las noches felices que les esperaban. Porque a veces, cuando tocas la puerta correcta en el momento correcto, no solo encuentras refugio temporal, encuentras el lugar donde tu alma estaba destinada a florecer y la persona con quien estabas destinada a compartir cada amanecer del resto de tu vida. Y así, en las montañas donde dos culturas se encontraban y donde dos corazones rotos habían aprendido a sanar juntos, Luz y Tupac escribieron su historia de amor, una que comenzó con desesperación y se transformó en la más hermosa de las esperanzas. Fin de la historia.